estar dándole lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué es esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es poder ver, hermano querido, y leer y entender en esta partecita del Evangelio de Lucas cosas ciertísimas. ¿Cuál es la cosa ciertísima? Que Lucas le hace conocer a Teófilo que hubo una celebración especial en el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que eso dio origen a la palabra Navidad? El natalicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio origen a la palabra Navidad. Y registrada está en la Biblia que el mismo Dios del cielo quiso celebrar esa Navidad y quiso que fuese compartida con los más humildes, con los pastores, con los trabajadores. No fue al palacio de Herodes a celebrar la Navidad de su hijo, no. Fue al campo donde había gente trabajando. Allí fue donde Dios el Padre, en su amor infinito, en su santa y divina misericordia, quiso celebrar el nacimiento de su Hijo amado. Dios bendiga a la hermana Esther Chacón. Sí, así es. El mismísimo Dios del cielo celebró el nacimiento. Los ángeles tuvieron el privilegio de celebrar el nacimiento y de profetizar ese nacimiento. Así lo relata la palabra del Señor. Había pastores en aquella misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Muchas personas se cuestionan a ver si habrá sido este tiempo que en Israel es invierno, si habrán estado los pastores en diciembre guardando y velando sobre el rebaño, si no tendrían que estar los animales a resguardo. Debido a las temperaturas que hace en Israel, los inviernos no son o no eran en esa época tan fríos como son ahora, y es más, ahora inclusive se encuentran todavía en las semanas de fines de diciembre, cuando velan y cuando guardan el ganado. Y es más, tienen especial cuidado de guardar
aquel cordero que va a ser sacrificado en la Pascua. Tienen especial cuidado por ese cordero, porque tenía que ser de 1 año, porque no tenía que tener ningún rasguño, porque no tenía que tener ninguna lastimadura. Había que tener un cuidado especial en el sacrificio de ese cordero que iba a ser elegido para la celebración de la Pascua. La palabra del Señor dice que un ángel, la palabra ángel significa enviado, este enviado vino directamente desde el cielo, pero si primero se manifestó solo, después se manifestaron las huestes que lo acompañaron. Dios quiso que el nacimiento de su Hijo en este mundo, donde el mundo lo iba a rechazar, el mundo espiritual iba a alabar, iba a glorificar, iba a bendecir a Dios cuando esto sucediese. Por eso es que leemos, dice en el verso 9, y aquí se les presentó un ángel, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hermano querido, algo desconocido para los pastores, se presenta este ángel, y la gloria de Dios los rodea a ellos y tienen temor. Qué maravilloso es el Señor, hermanos queridos. Pensamos que estos pastores eran hombres sin ningún pecado. Pensamos que estos pastores eran hombres que estaban consagrados al servicio del Señor. Hermano querido, el Señor se manifiesta a quien quiera y para celebrar lo que a Dios le agrade. Y en este caso, como le agradó a Dios, celebrar y compartir este nacimiento de su unigénito Hijo, quiso compartirlo con los pastores. Tal vez por lo que el Señor sería el pastor de nuestras almas, como dice el apóstol Pedro. Entonces quiso celebrarlo con ellos el Señor, el sacrificio de la vida del pastor. Pero aquí vemos que la palabra del Señor dice que cuando se presenta este ángel, los rodea el resplandor de la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Esa gloria, ese resplandor que los rodeó a cada uno de los que estaban allí, esos pastores que no dicen cuántos eran, pero sí que estaban allí en pleno laboreo de su trabajo, dedicados a su trabajo. No eran que estaban estudiando las Escrituras, a ver cuándo sería el tiempo del advenimiento, del nacimiento del Señor Jesús, cuándo se daría esa manifestación gloriosa del nacimiento del Señor. Para nada. Las Escrituras lo narraban. Así decía el profeta Miqueas. Así que vemos que la gente, los sacerdotes, los religiosos, no estaban ellos preparados para que les fuese anunciado el nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? En la frialdad que toman de la palabra del Señor, entonces el Señor no les participa. No fueron rodeados ellos de la gloria del Señor, para nada. Los ángeles no les anunciaron nada a ellos. Ellos tenían la palabra del Señor que anunciaban. Ellos tenían los días que anunciaban, según el profeta Daniel había profetizado y había dado cuenta de las semanas. Ellos lo tenían. Pero sin embargo, no esperaban el nacimiento del Señor. Porque qué distinto hubiese sido si el pueblo de Israel hubiese sido adoctrinado y le hubiesen dicho a todo el pueblo: miren, es tiempo de que nazca el Señor. Es tiempo de que nazca el Mesías. Es tiempo de que nazca el Cristo. Es tiempo de que nazca
el enviado de Dios a las naciones, es tiempo. Pero nada decían los sacerdotes, no se preocupaban de eso. Por eso es que el Señor, como ellos desecharon la palabra del Señor, el Señor también dijo, bueno, si a ellos no les interesa mi palabra, que la tienen escrita y que tienen las cuentas sacadas por Daniel, tienen el tiempo prescripto y no les interesa, pero no dejaré que pase desapercibido. Así que se le reveló a los pastores lo que ya hacía meses se le había revelado a estos magos de Oriente. La palabra mago viene de magois, los sabios, aquellos que leían a través de las estrellas y podían conjeturar y podían sacar muchas veces, como en este caso, realidades del nacimiento del rey que iba a reinar en Israel. Pero vamos a hablar ahora de los pastores. Los ángeles se le aparecen a los pastores. Hacía tiempo que esta revelación le había sido dada ya a los magos. Hacía tiempo. Pero ahora es el turno de que lo sepan los pastores. Es el tiempo de que llegan ellos allí donde están los pastores en la vigilia velando su rebaño. Dice allí el verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, refiriéndose a Israel, al pueblo escogido del Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ha nacido hoy, el tiempo que el Señor tenía fijado. ¿Recuerdan que dice la palabra del Señor que el Cordero de Dios estaba ya prefijado su tiempo desde antes de la fundación del mundo? Bueno, todo tiempo llega, todo tiempo llega. Así que ese tiempo que Dios tenía prefijado, ahora se ha hecho realidad, le dicen los ángeles allí a los pastores. El ángel que habla con los pastores le anuncia y le dice que la señal que ellos van a ver es que van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bendito sea el nombre del Señor. Acostado en un pesebre. Envuelto en pañales. Es maravilloso poder ver cómo se cumple la palabra del Señor. Debía estar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hermano querido, si de algo conocían los pastores, era sobre los pesebres. Ellos tenían la labor de que no faltase el alimento en los pesebres. Ellos tenían la labor de colocar el pienso, el heno, el pasto, el alimento del ganado, de colocarlo en los pesebres. Ellos tenían esa labor. Así que no los mandó a ningún lugar extraño, sino todo lo contrario. La señal era que ese pesebre que tantas veces ellos cargaban, ahora iba a haber algo especial en ese pesebre. Y lo especial lo hacía que ese niño que ellos iban a ver envuelto en pañales, es como los ángeles dijeron, el Cristo. Está escrito, Lucas le escribe a Teófilo y le escribe en griego, pero
a los ángeles se le dijo el Mesías. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor, hermano querido. Dice que cuando los ángeles dieron el indicio de cómo iban a encontrar al Mesías, de qué manera lo iban a encontrar al Mesías, repentinamente, dice, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué lindo motivo, qué lindo festejo, qué linda Navidad pasaron esos pastores, qué hermosa Navidad pasaron esos pastores. Ver y tener el privilegio de encontrar al niño Jesús en un lugar tan común para ellos como era el pesebre. Encontrar al Mesías envuelto en pañales. Así que, decididos ellos, después que las huestes celestiales alaban a Dios, que las huestes celestiales celebran la Navidad, aunque a muchos les pese, celebran la Navidad. Dios la celebró, era el nacimiento de su Hijo. Todo padre, cuando nace su Hijo, el primogénito, celebra, y Dios celebró la Navidad con huestes celestiales. Dice la palabra del Señor que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Quién manifestó que debía haber gozo y regocijo con el nacimiento del Señor? ¿Quién? Que el Señor nos ha manifestado, dice. O sea que es una cuestión de Dios, no es cuestión de los hombres. Claro que están aquellos que, desconociendo la palabra, dicen: no hay que celebrar la Navidad. Bueno, allá aquellos que no quieran celebrar la Navidad, pero los ángeles con los pastores celebraron la Navidad, y los pastores dijeron lo que Dios nos ha manifestado. ¿Cree que al año siguiente, cuando estaban los pastores reunidos nuevamente en su tarea, cree que se olvidaron de lo que había pasado? ¿No cree que era el motivo de comentario? ¿Recuerdan el año pasado cuando apareció el ángel y después una hueste? Y pasó un año, y pasó otro año, y pasaron 5 años. ¿Creen que los pastores se olvidaron de eso? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué nos hemos de olvidar nosotros de algo tan lindo, tan glorioso que el Señor manifestó? Porque los ángeles acá lo dejaron, los pastores lo dejaron bien clarito, que el Señor nos ha manifestado. Dice el verso 16: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Le quedaría alguna duda? ¿Le quedaría alguna duda a los pastores de que verían en ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre? ¿Les quedaría alguna duda que veían al Mesías? ¿Les quedaría alguna duda de que verían a Cristo? ¿Le quedaría alguna duda que ellos estarían viendo al Redentor, al Salvador, a quien Dios tenía prefijado ya desde antes de la fundación del mundo? ¿Piensa que dudaron cuando vieron que el niño Jesús envuelto en pañales estaba acostado en un pesebre? Me imagino el gozo y la alegría de cada uno de ellos. La palabra del Señor dice: y al verlo, recién cuando vieron al niño,
envuelto en pañales y acostado en el pesebre, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. ¿Qué es lo que se le había dicho acerca del niño? Dice el verso 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Dice el verso 18, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Cómo puede ser que estos pastores nos anuncien algo que los sacerdotes y los profetas no nos dicen? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos ignorantes en las escrituras nos digan cosas que los pastores, que los profetas no nos dicen? Dice la palabra de Dios, se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Meditaba estas cosas. ¿Qué sería? El ángel se le había aparecido 9 meses atrás. Se había cumplido lo que el ángel había dicho. Los pastores habían dado testimonio de que ya era el tiempo del natalicio del Señor, que ya el Señor había nacido. Anunciaron los pastores, dice la palabra del Señor. El verso 20, hermano, y volvieron los pastores glorificando a Dios por todas las cosas que habían visto como se les había dicho. Ellos no tuvieron que inventar nada, vieron todas las cosas como se les había dicho, dice la palabra del Señor. Así que le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, hermano querido. Cómo hace ver Dios que Él tiene todas las cositas preparadas. Y le decía Lucas a Teófilo, ciertísimas estas cosas que voy a escribirte. Las investigué primero. Me puse a ver y a ordenarlas cómo fueron los sucesos. Y así es como relata Lucas estas cosas ciertísimas. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Recordemos, hermano querido, por quienes estamos orando, por la pastora Loreta, estamos orando también por Alejandro Cuello, estamos orando por Elizabeth y David Salazar, por Valeria Cabañez, que es prima de ellos, por la hermana Isabel Sepúlveda Espinosa, por Ramiro Benítez, estamos orando, por Cecilia Morales, por Gerardo Garbero, por Gabriel Falcón, por Brisa Muñoz, estamos orando por Romina Medici, estamos orando por Macarena Diep y estamos orando por Fabricio también. Que el Señor en su misericordia esté obrando en el corazón de cada uno de ellos, hermanos. Según lo que cada uno de ellos esté necesitando, pidamos al Señor que puedan tener ellos la oportunidad de tener ese encuentro con el Señor, quien lo necesita, que los enfermos sean sanados, quienes necesitan ser sanos, que aquellos cuyos huesos tienen que ser ordenados por el Señor, sean ordenados esos huesos por el Señor. En fin, todas las peticiones que nosotros tenemos, elevémoslas al Señor, ganémonos ese trabajo en la viña del Señor. Si realmente queremos trabajar en la viña del Señor, trabajo no nos va a faltar, hermano querido. Y no es que vamos a tener que ir a buscar el trabajo, no, en nuestra casita doblaremos nuestras rodillas, clamaremos y le pediremos al Señor y estaremos trabajando en la viña del Señor, hermano querido. Para mi Rey que vive, sea la honra y la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Vamos a ir ahora a la bendición que el Señor quiere darnos. Usted me ha bendecido, yo le he bendecido en esta noche y el Señor ahora, Él quiere bendecirnos. Y decimos nosotros,
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Que el Señor nos llene de su divina y santa gracia y nos dé la fuerza para seguir adelante en el camino del Señor. Para mi Dios, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.